Hey, what's up guys? Buenas tardes. Esta clase va a ser bilingüe. This is going to be a bilingual lesson. So, I want to talk about the application. Quiero hablar de la aplicación. O si ustedes van al internet y van a la página del internet que es uscis.gov, uscis.gov, pueden buscar la aplicación de la N400. You can find the application N400. The N400 application is the application for citizenship. Es la aplicación para la ciudadanía. Todos mis estudiantes es necesario y requerido tener la aplicación de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la aplicación tiene todas las preguntas que te van a hacer cuando te hacen las preguntas personales. Para ver si tú sabes inglés. To see if you understand English. Yo quiero que todos mis estudiantes repasen su aplicación múltiples veces con un compañero que sepa inglés, con un familiar que sabe inglés y te puede preguntar qué está en tu aplicación, porque el entrevistador va a jalar preguntas directamente de la aplicación. So, vayamos página por página y revisemos qué está en la aplicación. Yo voy a practicar como si soy el entrevistador. I'm going to practice like I'm the interviewer. Algunas preguntas te ayudaré y te daré trucos que puedes hacer cuando tienes problemas. Pero, otra vez, práctica hace perfecto. So, yo quiero que tú practiques esto en casa o si tienes dificultades, siempre puedes poner el espacio o presionar la pausa para repasar lo que puedo estar yendo un poco rápido o todavía necesitas tiempo repasando la pregunta anterior. Vayamos. Hello, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Can you give me the name exactly as it is on your green card? El nombre como está en la residencia. Can you tell me who gave you the green card? ¿Quién te dio la residencia? Have you ever changed your name? ¿Alguna vez has? Este have you ever va a aparecer múltiples veces en tu entrevista. Have you ever changed your name? ¿Alguna vez has cambiado el nombre? Would you like to change your name? ¿Te gustaría cambiar tu nombre? O si tú dices sí, vas a tener que proveer más información como qué es el nombre tuyo ahora, qué es el nombre que quieras cambiarlo a y por qué. O si te quieres cambiar el nombre, what is your name now? Ahora. What do you want your new name to be? ¿Qué quieres que tu nuevo nombre sea? Y por supuesto, why? ¿Por qué? What's your social security number? Can you give me your date of birth? Fecha de nacimiento. Can you give me your birthday? Dame tu cumpleaños. La misma pregunta, pero pues nunca sabes cómo te van a preguntar. Are you a male or female? ¿Eres masculina o femenina? Male, masculino. Female, femenina. What is your gender? Este le agarra a muchos porque personas están escuchando la palabra gender por la primera vez. Pero gender de nuevo te está preguntando qué sexo eres. ¿Eres male, masculino o female, femenina? Hay dos o tres o múltiples formas que te pueden preguntar esta pregunta, pero otra vez, o si eres masculino, male, o si eres femenina, female. What country are you from? What country were you born in? What country are you from? What country were you born in? Dos formas para preguntar la pregunta ¿de qué país eres? Are you a citizen of the United States?
Esta es algunas veces una pregunta truco. Te están preguntando, ¿eres un ciudadano de los Estados Unidos? Algunas veces directamente después de preguntarte de qué país eres. Recuerda, tú eres un ciudadano de tu país que naciste, pero no eres un ciudadano de los Estados Unidos todavía. So ellos te están queriendo atrapar, o si te dicen, ¿Are you a U.S. citizen? Porque todavía eres solo residente. The exemptions from the English language. Do you have any exemptions to take the English test? ¿Tienes alguna exención de tomar el examen en inglés? Ahora, estos son para las personas que tienen 50 años y 20 años de residencia, 55 años de edad y 15 años de residencia, o 65 años de edad y 20 años desde que tú llenaste la aplicación para la ciudadanía. Otra vez, en la mayoría de estos casos, las personas no han cumplido los dos requisitos. Maybe tienes 50, pero tu residencia es solo de 8, 10, 12 años. Todavía tienes que tomarlo en inglés. Cuando escuches la pregunta 50 and 20, 55 and 15, 65 and 20, quiero que tú digas no. Are you 50 years of age and older and a permanent resident for 20 years? Are you 55 years of age and older and a permanent resident for 15? Are you 65 years of age and older and your permanent residency is totals 20 years at the time you filed your N400? Cada vez que escuchas are you 50 and 20, 55 and 15, 65 and 20, la respuesta es no. Are you requesting accommodations for disabilities? Algunos tienen disabilidades como, digamos, no pueden sentarse para tiempo por su espalda, necesitan que hablen más duro, pero por la mayoría de casos las personas no tienen una disabilidad que ellos te puedan ayudar con. Dependiendo de tu situación, do you have any disabilities? ¿Tienes alguna disabilidad? Tú respondes sí o no. Yes or no. Give me your phone number. Give me your phone number, your mobile number, your work number. Cada vez que escuchas give me your phone number, es número de teléfono. Give me your email. Dame tu correo electrónico. Where have you lived in the last 5 years? ¿Dónde has vivido en los últimos 5 años? Do you receive mail there? ¿Tú recibes correo ahí? O si tú no has vivido en la misma dirección para los últimos 5 años, te piden que te den la dirección anterior. La pregunta es, where did you live before? Antes. Before. Antes. Eso es lo que yo usualmente le digo a los estudiantes, que escuchen la palabra before, porque puede aparecer múltiples veces en tu entrevista. Is your mother a U.S. citizen? Is your father a U.S. citizen? ¿Tu mami una ciudadana americana? ¿Tu papi es un ciudadano americano? Dependiendo en los estatus inmigratorios de tus padres, algunos padres son ciudadanos. En esos casos, tú le darás la fecha de nacimiento, el nombre o si tienes una copia de la ciudadanía de tus padres. O si no tienes padres ciudadanos, tú vas a decir no. Were your parents married before your 18th birthday? ¿Tus padres estaban casados antes de cumplir 18? Esta algunas veces muchas personas han dejado en blanco, pero otra vez, sí o no. Yes or no. Are you Hispanic or Latino? ¿Eres hispano o latino? Your race. Raza. Para la mayoría, la caja que es llenada automáticamente cuando nunca dan una respuesta es white. Pero hay opciones de asiático, afroamericano, indioamericano y hawaiano, o de una de las islas pacíficas. Height. What is your height? Estatura. Weight. Peso. What is your eye color? What is your hair color?
color de cabello. Are you working? Are you studying or have you been working in the last 5 years? ¿Has estado trabajando? ¿Has estado estudiando o trabajando en los últimos 5 años? O si has tenido un trabajo en los últimos 5 años, te van a pedir el nombre del empleador, en dónde era, la dirección, desde cuándo empezaste, o si estás trabajando ahí todavía, cuándo acabaste, o si todavía estás trabajando ahí, solo dices present, y tu ocupación, your occupation. So, what is the name of your employer? What is the address of your workplace? When did you start working there? Are you still working there? And what is your occupation? O si tienes múltiples trabajos en los últimos 5 años, otra vez la palabra before. Where did you work before? ¿Dónde trabajabas antes? Show me your passport. Muéstrame el pasaporte. Ahorita llegamos a las preguntas de viajes. O si tú no has tenido ningún viaje, tú solo vas a decir, how many trips have you taken? ¿Cuántos viajes has tomado? Y tú vas a decir, 0. How many days outside the United States? 0. ¿Cuántos días fuera de Estados Unidos? 0. 0. O si tú tienes viajes, vas a tener que dar las fechas exactas de cuándo saliste, cuándo entraste para atrás a los Estados Unidos, o si el viaje fue 6 meses o más, y a qué país y por qué. So, how many trips have you taken? For example, por ejemplo, 1. How many days? 31. The date you left. January 1. The day you returned. January 30. Was it 6 months or more? No. What country did you go to? Italy. Why? I went for vacation. Vacación. Okay, no problem. Let's continue. Continuemos. Así va usualmente los casos de viajes. Otra vez, ¿cuándo te fuiste? ¿Cuándo regresaste? ¿Más de 6 meses? ¿Dónde te fuiste? ¿Y para qué? What is your marital status? Matrimonial estatus. Are you single? Soltero. Married. Casado. Divorced. Divorciado. Separated. Separado. Widowed. Viudo. Or marriage annulled. Matrimonio anulado. Is your husband or wife a member of the U.S. Army? ¿Tu esposo, esposa, miembro de las Fuerzas Armadas? How many times have you been married? Escúchalo. How many? ¿Cuántas veces te has casado? How long have you been married? ¿Cuánto tiempo te has casado? Is your spouse a U.S. citizen? ¿Tu esposo es un ciudadano americano? ¿Tu esposa es una ciudadana americana? Spouse, esposo, esposa, spouse. O si estás casado, te van a preguntar una lista extensiva como el estatus legal de tu esposo o esposa, el nombre legal o si tú has tenido un divorcio de tu ex esposa, la información de tu ex esposa o esposo y o si tu esposa o esposo estaba casado anteriormente y tiene un divorcio, tú también tienes que recordar la información del ex esposo o la ex esposa de ella. Pero digamos que yo no he practicado suficientemente. Bien, o si eso es el caso, en algunas de estas preguntas, digamos que te están pidiendo la fecha de matrimonio o la fecha de nacimiento del ex esposo o ex esposo de tu esposa o esposo. Tú solo puedes simplemente responder, I don't remember right now. No recuerdo ahorita mismo. Cuando dices I don't remember right now, tú no le estás diciendo que no entiendo. Tú le estás diciendo no recuerdo. Es humano no recordar información que no es importante a ti, como la fecha del matrimonio o la fecha de nacimiento del ex esposo o esposa de tu esposa o esposo. Está completamente bien. Por supuesto, tratar de recordar la información que es relativa a ti, como el nombre de tu ex esposo o esposa, cuándo se casaron, cuándo se divorciaron y por qué. Estas preguntas pueden aparecer. What date did you marry your ex-spouse? What date did you divorce? Why? ¿Por qué?
Do you have children? ¿Tienen hijos? How many children? ¿Cuántos hijos? Cuando te preguntan how many children you have, ¿cuántos hijos tienes? Te van a decir qué es la dirección de ellos, en dónde nacieron, qué es la fecha de nacimiento y o si son adoptivos o biológicos. So, escucha estas preguntas de tus hijos. Otra vez. What is the name of your child? Nombre de tu hijo. What is their address? Do they live with you? La dirección y viven contigo. Their birthday. Su cumpleaños. And are they adoptive or biological? ¿Son adoptivos o biológicos? Were they born here in the United States? ¿Nacieron aquí en los Estados Unidos? Where were they born? ¿Dónde nacieron? Después de la información personal, también te pueden hacer preguntas que no están en tu aplicación. Preguntas como, how is the weather? ¿Cómo es la temperatura? Who brought you here? Did anyone bring you here? ¿Quién te trajo aquí? ¿Alguien te trajo aquí? Do you have a lawyer? ¿Tienes un abogado? Do you have an attorney? ¿Tienes un abogado? Las dos palabras, lawyer, attorney, quieren decir abogado. Practícalo y escúchalo. Why do you want to be a citizen? ¿Por qué quieres ser un ciudadano? I love America. I want to vote. Yo amo América. Quiero poner mi voto en la siguiente elección. Ellos te pueden hacer preguntas que no están en la aplicación porque ellos quieren saber o si tú entiendes inglés. Esto no es una aplicación para ver cuánto tú recuerdas. Esto es una aplicación para ver cuánto inglés tú entiendes. Y recientemente leyes han sido más estrictas y ellos están pidiendo que tú respondas a casi todas las preguntas. Dependiendo quién es el entrevistador, ellos te pueden hacer preguntas, más preguntas como why are you here? ¿Por qué estás aquí? Pero la siguiente porción es la porción más importante para mí. La porción de los have you evers. Tienes un chance para responder la pregunta correctamente. Te voy a leer y te voy a traducir, pero escucha esto. La mayoría de las preguntas van a decir have you ever, did you ever, or were you ever. ¿Alguna vez has? La mayoría de estos casos tú respondes no. A menos que tengas una de las cajas llenadas yes en tu aplicación, tú vas a responder no cada vez que escuchas have you ever. Casos especiales como arrestos, deportaciones, casos de deportaciones, militar servicio en su país, pueden ser que tienes que responder yes y tienes que explicar por qué. Pero en la mayoría de casos vas a decir no cada vez que escuchas have you ever. Revisa tu aplicación antes de responder no a cada una de estas preguntas. Paso por paso. Have you ever claimed to be a citizen? Have you ever registered to vote? Have you ever voted? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? ¿Has dicho a alguien que eres ciudadano? ¿Has votado en la elección de los Estados Unidos? ¿Has declarado ser legalmente incompetente? ¿O has sido puesto en un instituto mental? Do you owe taxes? Escúchalo. Do you owe taxes? ¿Tú debes taxes? Do you pay taxes? Esto es un hueco que también hacen. Do you owe taxes? ¿Tú debes taxes? No. Do you pay taxes? ¿Pagas taxes? Yes. Have you ever been a member of the Communist Party? Have you ever been a member of a terrorist organization? Have you ever been declared legally incompetent? ¿Alguna vez has sido un comunista, terrorista? Have you ever been a Nazi? ¿Alguna vez has sido un Nazi? Have you ever been or a member or committed? Have you ever been involved with genocide, torture, killing, hurting, forcing sexual contact, or not letting someone practice their religion? Ven un
una repetición de los have you evers, were you evers. ¿Alguna vez has sido miembro o participado en genocidio, tortura, matar, herir, forzar sexual contacto o no dejar a alguien practicar su religión? Were you ever a member of the military, paramilitary, police, self-defense? ¿Alguna vez fuiste miembro del militar, policía, grupo de defensa propia, vigilante, rebel group, guerrilla, militia, etc.? Were you ever in prison or jail? Were you ever part or did you ever help a unit or organization that used weapons against people? ¿Alguna vez has ayudado a alguien que usa armas contra personas? Did you ever recruit anybody under 15 in combat? ¿Alguna vez has ayudado o has requerido que alguien debajo de 15 años de edad sea parte en combate? No. Did you ever sell weapons to anybody? ¿Alguna vez has vendido armas a alguien? Have you ever committed a crime for which you were not arrested? ¿Alguna vez has cometido un crimen que no fuiste arrestado para? Obviamente para todos es no. Have you ever been arrested, cited or detained? ¿Alguna vez has sido arrestado por cualquier razón? Y esto, o si tienes un arresto, vas a decir yes, le vas a decir por qué, why, the day you were arrested, el día que fuiste arrestado, where, dónde, and the outcome or the disposition. Digamos que me arrestaron por yo estar en una marcha en Washington, D.C. y no era legal y me arrestaron. Yo voy a darles el ejemplo para a las personas que tienen maybe un arresto en el pasado. Have you ever committed a crime for which you were not arrested? No. ¿Has cometido un crimen que no fuiste arrestado para? No. Have you ever been arrested, cited, or detained? Yes. You have? Yes. Show me the disposition. Muéstrame la disposición. Why were you arrested, sir? I was arrested for public disturbance. Okay. What day? March 2016. Why? I was marching for DACA and they arrested protesters. Where was this? Outside the White House in Washington, D.C. What was the outcome? Dismissed. Dismissed quiere decir no culpable. En la mayoría de casos que están aplicando para ciudadanía, tus casos van a decir dismissed. O si tú te encontraron culpable, tú puedes decir guilty, paid fine, pagaste la penalidad. Pero en la mayoría de casos, repasa tu disposición y ve qué dice. Continuando. Have you ever been a habitual drunk, prostitute, sold drugs, married someone for immigration benefits, gambled, failed to support your dependents, or pay alimony? Preguntas de tu personalidad. ¿Eres un tomador, prostituto, tomas drogas ilegales, has casado más de una persona a la misma vez? En la mayoría de estos casos, otra vez, mira tu aplicación y va a decir no. O si tú tienes un yes, voy a decir que hablas con un abogado de inmigración para ver si es un error o qué podrías explicar al entrevistador, o si tienes un sí al lado de estas preguntas. Have you ever lied to the government to receive immigration benefits? ¿Has mentido al gobierno para recibir beneficio de inmigración? Have you ever been removed, excluded, or deported? ¿Has sido removido, excluido o deportado? Have you ever been ordered to be removed, excluded, or deported? Have you ever been placed in removal, rescission, or deportation? ¿Has sido ordenado ser removido, excluido o deportado? Y has sido puesto en casos para deportación. Algunas personas tienen un sí en este caso. Repasa tu aplicación en caso que tienes un sí y habla con el abogado de inmigración para ver qué pueden hacer en estos casos, para explicar al entrevistador que sí, tuve un caso pero me cerraron. O puedes ponerlo en el comentario y yo te trataré de dar la mejor explicación. Have you ever deserted the U.S. Army? Have you ever been a member of the U.S. Army? Have you ever discharged from the U.S. Army? Have you ever left the United States to avoid draft into the U.S. Army? O si las personas en la mayoría de casos no tienen algo relacionado con U.S. Armed Forces, cuando escuchas el have you ever en U.S. Army, a la misma oración, usualmente es no. Pero llegamos a las últimas 7 preguntas y estas son importantes. Are you a male who lived in the United States between your 18 and 26th birthday? ¿Eres masculino que vivió en los Estados Unidos de los 18 a 26?
If it is true, o si es verdad, y tú tenías residencia, tú debías de haber aplicado para Selective Service. Vete al sitio sss.gov y pone for people 18 and older, para personas 26 and older, para personas 26 años de edad o más. Y tienes que llenar la carta que está ahí y mandarlo a la dirección puesta para el SSS, porque tú no aplicaste. Personas en los Estados Unidos que son ciudadanos tienen que hacer el servicio selecto en caso que haya una guerra mundial 3, pero nunca ha sido usado, para decir la verdad, no desde creo, y no en los últimos 30, 40 años. Continuando. Hay 6 preguntas que vas a tener que decir sí, yes. Esto es para todos, o si quieres convertirte en ciudadano. Do you support the Constitution? Do you understand the oath of allegiance? ¿Apoyas la Constitución? ¿Entiendes la promesa de alianza que estás haciendo? Are you willing to take the oath of allegiance? ¿Estás dispuesto a tomar la promesa de alianza? If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? If the law requires it. Y eso es importante. If the law requires it. Si la ley lo requiere. Si la ley lo requiere, tú harás lo que el gobierno pida. If the law requires it, are you willing to perform no combat service? O si la ley lo requiere, ¿estarás dispuesto a hacer servicio de no combate? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance? ¿Estás dispuesto a hacer trabajo de nacional importancia? Si la ley lo requiere, si la ley lo requiere, si la ley lo requiere. If the law requires it, automáticamente, o si quieres convertirte en ciudadano, te voy a pedir que digas yes. Después de esto, usualmente acaba la sección de preguntas personales. Otra vez, voy a dar más ejemplos en las siguientes lecciones de qué puedes hacer para repasar, y en caso que te den una pregunta truca como give me an example, dame un ejemplo of a terrorist group, de un grupo terrorista. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, etc. Give me an example of a terrorist attack. Dame un ejemplo de un ataque terrorista. 9/11, 2001. Dependiendo del entrevistador, tú puedes ser dado más preguntas para ver si entiendes inglés, o si practicas y respondes con una habilidad, usualmente ellos solo brincan a la siguiente porción. Gracias por este video y otra vez, nos vemos en el siguiente. Chao.